Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias Raúl y gracias a las compañeras y compañeros de Tamaimos por invitarme a dar esta charla. Bueno, de la divulgación a la reivindicación, llamé así esta pequeña charla porque quiero explicar un poco las conclusiones que yo he ido sacando a lo largo de estos 4 años y medio en los que he estado grabando este programa de episodios insulares. Primero quería explicar el por qué y para qué nace este programa. Bueno, nace en principio como una obligación de servicio público, ¿no? De un medio público como es la Radio Canaria, que tiene la obligación de dar una programación con información, programación educativa, programación de entretenimiento, sin tener en cuenta o sin verse atado a las audiencias, ¿no? A los espectadores, a las audiencias. Y por otro lado nace por mi pasión por la historia. A mí siempre me gustó la historia, era siempre mi asignatura preferida en el instituto y demás. Y en mi trayectoria vital pues he ido leyendo y buscando lecturas sobre la historia, pues según mis intereses en cada momento, historia de Rusia, Estados Unidos, España. Y cuando empiezo a hacer este programa, y solo entonces es cuando hago la reflexión de que nunca me había puesto a buscar activamente libros sobre la historia de Canarias. Entonces empiezo a pensar por qué, si cuando yo leía un artículo en prensa sobre algo que tuviera que ver con la historia de Canarias o escuchaba a un divulgador hablar sobre la historia de Canarias en la radio, por ejemplo, o en televisión, pues siempre me quedaba con ganas de más. Entonces me pregunté por qué nunca me puse a leer todo esto que estoy leyendo ahora y que me encanta y me apasiona igual, ¿no? Entonces me di cuenta de que para mí la historia de Canarias hasta hace poco era una historia que me interesaba a mí porque era mía, porque era nuestra, pero no dejaba de ser una historia pues anecdótica, pequeña. Eso es algo que se me quedó grabado desde siempre. Alguien me dijo una vez, Canarias tiene una historia muy chica, no tenemos una gran historia. Y eso pues se me quedó ahí en la cabeza, ¿no? Y las primeras conclusiones que empiezo a sacar, bueno, esto no sé si funciona o soy yo, las primeras conclusiones que saco cuando empiezo a hacer el programa es primero que no tengo ni idea de la historia de Canarias a pesar de lo que yo pensaba. Pensaba que tenía pues, unas ideas bastante claras de la historia de Canarias y cuando empiezo a leer y a ver todo lo que hay investigado me doy cuenta que tengo unas ideas desde luego muy matizables y muy poco profundas de mi propia historia. Y empiezo a sentir incluso un poco de decepción con un sistema educativo que no me había enseñado prácticamente nada de la historia de Canarias a pesar del gran interés que yo tenía ya desde entonces, ¿no? Otra de las cosas que me di cuenta cuando empiezo con el programa es de lo mucho investigado que hay muchísimas investigaciones sobre la historia de Canarias, pero sin embargo muy poco divulgado o muy poco está llegando a la sociedad. ¿Por qué no llega esta información? Yo esto no sé cómo va, pero bueno. ¿Por qué no llega esta información a la educación? ¿Por qué no está llegando? Creo que para que llegue hace falta un compromiso ineludible de las administraciones públicas, las administraciones canarias en este caso. Compromiso para que llegue a la educación obligatoria, porque es ahí donde se sientan las bases, ¿no? de nuestro conocimiento futuro, al margen de que uno quiera luego profundizar un poco más, un poco menos sobre la historia de su pueblo. Pero creo que ahí se está fallando ciertamente, se fallaba en mi época, en los 90, y creo que ahora yo no veo a los jóvenes que salgan con un conocimiento mucho mayor de la historia de su pueblo. También tienen las administraciones que implicarse en los medios de comunicación públicos, porque es ahí donde tienen que comprometerse en que estos contenidos se den, que no dependa de que una persona, pues como yo, voy un día y digo, me apetece hacer un programa de la historia de Canarias y me acepten, ¿no? Me digan que sí. O sea, eso tiene que estar ahí, al margen de que tengas personas que se interesen o trabajadores que en este caso se interesen por hacerlo. Con los medios privados no podemos hacer mucho, porque ahí cada uno decide, ¿no? Pero si tú tienes a una población educada en una educación obligatoria y con unas bases sólidas de lo que es la historia de Canarias y los contenidos canarios en general, vas a tener también a unos trabajadores en esos medios públicos, unos redactores, unos jefes, mucho más sensibilizados, ¿no? Con los contenidos canarios, con la historia de Canarias, para que los puedan luego trasladar a sus medios de comunicación. Y por último, no menos importante, las universidades, porque es la cuna de la investigación. Ahí pues, se hacen tesis, se hacen TFG, trabajos de fin de máster, de fin de grado, se hacen investigaciones becadas y toda esa información me di cuenta de que no está llegando a la sociedad. Yo no digo que llegue pues, el último trabajo sobre la industria cervecera de Canarias, que es uno de los programas que haremos próximamente, pero hay información básica de la historia de Canarias que no llega.
Hace poco hacíamos un programa, porque fue una investigación que sacó a principios de verano el investigador Jonathan Santana sobre unas dataciones de la historia de Canarias, la más completa que se ha hecho en todas las islas, y que daban unas dataciones bastante precisas de cuándo pudieron llegar las poblaciones canarias a las islas, a cada una de las islas además. Esa información yo dudo mucho que esté ahora mismo en los cursos escolares. A lo mejor algún profesor o profesora muy motivado lo lleva, pero dudo mucho que ahora mismo se vaya a dar eso en los cursos, porque esto no acaba de llegar a la población, no llega a la educación. No hay, desde luego, compromiso bueno, puse este ejemplo de la Universidad Oberta de Cataluña, que no voy a desarrollar, es una universidad online, que tiene sus grados, posgrados y demás, y porque tiene un grupo de comunicación tremendo, ¿no? Una campaña de comunicación tremenda de sus investigaciones y de su personal, no solamente investigador, también profesores, a los que sabe vender, a los medios de comunicación de toda España, no solamente de Cataluña, que creo que es algo que tendrían que aprender las universidades de aquí, que evidentemente hace falta personal, no depende solamente de ellas, porque ahora mismo tienen entre 1 y 3 personas dedicadas a la comunicación, las universidades públicas cada una, ¿no? Por lo menos la gente con la que yo suelo hablar y tratar. Hace falta, claro, un grupo mucho más grande y para eso hace falta inversión del Gobierno de Canarias. Me preguntaba antes si había compromiso del Gobierno de Canarias. Yo creo que no hay compromiso, que es evidente que no hay un compromiso, y creo que es por una indiferencia absoluta hacia estos temas. Una indiferencia que además creo que viene no por mala intención, sino porque tienen la misma falta de conocimiento que tenía yo y que creo que tenemos una parte importante de la sociedad. Porque, por ejemplo, les decía lo del programa de episodios cuando empecé, yo pensaba y hablaba con mis familiares, amistades, bueno, el programa durará una temporada, temporada y media, 2, porque tampoco va a dar para mucho más, ¿no?, la historia de Canarias. Y lo más curioso es que estas personas con las que hablaba pensaban lo mismo. De hecho, hasta hace 2 semanas mi padre me decía, ¿pero sigues con ese programa? ¿Para cuánto da la historia de Canarias? O sea, que creo que es algo común, ¿no?, que tenemos esa falta de conocimiento que tienen los políticos, porque forman parte de la sociedad, ¿no? Es una falta de conocimiento común. Desconocemos hasta dónde llega nuestra historia porque apenas la hemos dado y somos incapaces entonces de mirar un poquito más allá y de ver que con una asignatura una vez a la semana en un solo curso escolar de Historia de Canarias en la educación obligatoria es evidentemente insuficiente, ¿no? O sea, somos capaces de exigir un poco más. Bueno, a esto también hay que sumar, bueno, escasa preocupación o reivindicación de la población por esa misma falta de conocimiento, ¿no? De la historia de Canarias puede ir un poco más allá, tenemos mucho más que conocer. Al no saber eso, creo que nos conformamos con esta única asignatura una vez a la semana. Seguramente recordarán cuando el PSOE, estando en el gobierno y en la Consejería de Educación, intentó quitar de obligatoria esa única asignatura de Historia de Canarias para convertirla en optativa. Ahí sí la población se movió y forzó a los políticos, a todos los partidos políticos a posicionarse en ese sentido, y el PSOE a regañadientes acabó por evitar eso, ¿no? Acabó dejando la asignatura como obligatoria. Creo que si la población supiera todo lo que puede dar la historia de Canarias, todo lo más que tenemos que conocer y que estamos obligados o tenemos el derecho más bien a conocer, creo que entonces sí que se reivindicaría un poco más esto. Y después el escaso conocimiento del profesorado también, ¿no? Porque seguimos sin tener esa asignatura de contenidos canarios y además seguimos sin blindar nuestras oposiciones para que todo el profesor que venga de fuera esté obligado por lo menos a estudiarse contenidos canarios para que pueda trasladar eso a su alumnado, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante conocer la historia de Canarias? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Conocer la historia de tu pueblo te da, o da al pueblo identidad, da sentido de pertenencia y da orgullo, que creo que es algo de lo que hemos carecido históricamente por diversas razones. El otro día, en la presentación de un trabajo, de un TFG, era un trabajo audiovisual. Al terminar, se presentó públicamente el trabajo y tal, y al terminar, terminaba con unas señoras mayores diciendo lo orgullosas que estaban de ser canarias, que no les habría gustado nacer en otro sitio que no fuera Canarias, porque tenemos las mejores playas, el mejor clima, etc. Al acabar, una señora del público, pues muy enfadada, dijo, pues yo no sé de qué están orgullosas estas señoras, pues ni tenemos las mejores playas, ni el mejor clima, tenemos la tasa de paro más alta de España, tenemos una precariedad laboral tremenda, las mayores tasas de pobreza. Y es cierto, tenía razón, pero yo me preguntaba, ¿estar orgullosa o no estar orgullosa de tus raíces, de tu pasado? Eso es algo que tú puedas elegir. O sea, tú tienes que poner en una balanza
por qué razones debes estar orgullosa y por qué razones no, y entonces decidir. Yo creo que no, yo estoy orgullosa de ser canaria porque es lo que soy, porque son mis antepasados, como si llego a ser de Cuenca, seguramente estaré orgullosa de ser de Cuenca, no porque seamos mejores o peores, sino porque es que mis antepasados, mi familia, una parte importante proviene de ahí, y desde luego yo nací aquí, me crié aquí, y para mí es un orgullo ser canaria, ¿no? Por último, les quería hacer, bueno, por último puse ahí una pregunta para reflexionar, porque es una pregunta que me hicieron a mí, una pregunta similar, ¿qué es ser canaria, ser canario? A mí un día me preguntaron, ¿qué es para ti ser una mujer canaria? Y claro, yo le di vueltas y acabé concluyendo, yo no tengo herramientas para hacer esa reflexión, porque no me las han dado, tampoco las he buscado, pero es que creo que son herramientas que te deben dar en una educación obligatoria. Es decir, si tú tienes que conocer tu historia, conocer tu tierra, conocer de dónde vienes, si no, ¿cómo vas a hacer una reflexión de qué es ser canario? Más allá de decir, pues ser canario es irse de romería, vestirse de mago, ir a la playa, decir guagua, pero es que eso es anecdótico, quiero decir, es muy superficial, una caricatura. Hay que ir un poquito más allá y hacer un análisis profundo. ¿Cómo es posible que un pueblo, no sé cuántos de ustedes se verían capaces de responder a esa pregunta, ¿qué es ser canario para ti? ¿Qué es ser canaria? Pero un pueblo debería ser capaz de responder a esa pregunta, ¿no? De saber qué es lo que es, porque solo así vamos a poder construir un futuro juntos. Bueno, es todo. Básicamente que creo que todos tenemos que reivindicar el derecho a conocer nuestra historia. No debe ser algo que tengas que escuchar en un programa de radio, que tengas que ver en la tele, que está muy bien, evidentemente, pero creo que todos tenemos que salir de la educación, o debemos exigir salir de una educación obligatoria con unas bases sólidas, porque solo así vamos a tener pues, ese conocimiento y ese orgullo, desde luego, que es algo de lo que adolecemos y de lo que creo que siguen adoleciendo muchos jóvenes canarios. Muchas gracias.